Señor, te damos muchas gracias porque en esta mañana, un domingo más, tu iglesia se reúne para alabarte, Señor. Tu iglesia se reúne para, como hemos cantado, para alegrar tu corazón, Señor, para poder rendirte los sacrificios de obediencia y de amor, Señor, que tenemos hacia ti. Y al acercarnos a la Biblia queremos rogarte que tú tengas misericordia de nuestros corazones, Señor, y tú nos hables. Que en esta mañana el Espíritu Santo, pues, trabaje en nuestro corazón y haga que la palabra sea eficaz, Señor, más cortante que la espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestra alma. Señor, y te rogamos que en esta mañana tú te reveles y tú te glorifiques, Señor, en medio de la predicación, en medio de todo lo que se vaya a hablar, para que produzca en nosotros alabanza y gratitud a tu nombre, Señor, y también cambio y arrepentimiento si es necesario, Jesús. Muchas gracias y háblanos en esta mañana. Amén. Amén. Cuando pensamos en armas y pensamos en armas que pueden hacer daño a otras personas, pues seguramente nos viene a la cabeza escopetas, rifles, pistolas, metralletas, cuchillos y todo este tipo de armas. Pero hay un arma que todos tenemos, que todos muchas veces usamos y que es realmente peligrosa y puede ser muy dañina, y son las palabras. Las palabras es algo que te puede alegrar el día, o una palabra te lo puede destrozar. Una palabra te puede hacer que tu alma y tu interior se ponga súper contento y súper feliz. O una palabra te puede hundir en la miseria, según quien la diga. Y es que aquello que decimos tiene un gran impacto y un gran poder en las personas que lo escuchan. Todo aquello que decimos, en mayor o menor medida, impacta al estado anímico, tanto nuestro como de las demás personas. Con las palabras podemos animar a otros o podemos criticar y destruir. La Biblia presenta las palabras, la lengua, de una manera realmente poderosa. Dice en Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Las palabras es algo que tiene un gran poder y por lo tanto tenemos que cuidarlo. Y la semana pasada vimos cómo Jesús estuvo durante un tiempo hablando con los judíos, con unos judíos que le seguían desde que él alimentó a aquellas 5,000 personas. Y estas palabras tuvieron un impacto grande en aquellos que lo escucharon. Y si queréis acompañarme y vemos juntos qué impacto tuvo en el Evangelio de Juan. Y hoy acabaremos ya el capítulo 6, versículos del 60 al 71. Como veremos, las palabras de Jesús tuvieron un impacto también en estas personas. Juan, capítulo 6, los versículos del 60 al 71. Y hoy ya finalizaremos esta conversación que Jesús tuvo con este grupo de personas. Os dejo un poquito que lo busquéis si algo nos falta. Juan 6, del 60 al 71. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido ya vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Durante todo el capítulo 6 hemos visto dos grupos de personas.
Por una parte hemos visto a aquellos judíos que fueron detrás de Jesús, que atravesaron el mar, que fueron a buscarle, que han estado hablando con él en la sinagoga. Y por otra parte hemos visto a los discípulos a quien Jesús les ha enseñado que él tiene poder para multiplicar los panes y los peces, que le han visto caminar sobre el agua, que han podido sentir la paz de encontrarse con Jesús. Y hasta ahora los discípulos de los que Juan ha estado hablando en el Evangelio, en este capítulo, se refería solamente a los 12 discípulos, a los 12 que Jesús había escogido. Pero ahora, en el versículo 60 aparece un nuevo grupo. Al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aunque Jesús había estado hablando con los judíos, era normal que siendo un rabí, que siendo un maestro, muchos le siguieran y se añadieran a él como sus alumnos, como sus discípulos. Y aquí hay que tener algo muy claro, y es que en aquella época el rabí no era el que escogía a sus discípulos, a quien le seguían, sino que el discípulo decidía a qué escuela rabínica quería seguir, quería unirse, y a qué persona quería seguir y aprender de él. Así que vemos que había mucha gente que se habían juntado a Jesús y que se habían convertido en sus discípulos, en personas que le seguían, en personas que escuchaban sus enseñanzas, en personas que querían aprender de él, y que más adelante entenderemos que Jesús era un maestro bastante diferente. Porque muchos se añadieron a él, pero él sí que hizo algo que no hacía el resto de maestros, que era escoger a sus propios discípulos. Como digo, lo veremos un poquito más adelante. Así que muchos de los discípulos que iban con Jesús, al escucharle que él decía que él era el pan que venía del cielo, al decirles que tenían que comer su carne, que tenían que beber su sangre, que ya como vimos la semana pasada Jesús está hablando de tener fe en él, de repente llegan a una conclusión. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Para ellos fueron unas palabras duras lo que Jesús dijo. En este punto, ellos se encontraban en una disyuntiva. Tenían que escoger creer a Jesús, y si creían lo que Jesús les estaba diciendo, tenían que reconocerle que él era Dios, y que por lo tanto muchas de las cosas que ellos habían creído y que estaban en su cultura judía se estaban tambaleando. O por otra parte, tenían que tomarle como un blasfemo, como un falso maestro, y abandonarle. Por eso estas palabras eran duras para ellos, porque se encontraban en su manera de entender la vida, porque al final tenemos que entender que un discípulo no solamente era alguien que iba a la iglesia o a la sinagoga y ya está, era alguien que convivía y que lo que quería era ser como su maestro. Dejaba toda su vida aparte para seguir a su maestro, así que realmente para estos discípulos eran palabras duras, eran difíciles de escucharlas. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros, le habían visto enseñar, le habían visto, seguramente había algunos que quizás solamente se habían añadido porque su fama se estaba expandiendo y estaba de moda seguir a Jesús. Pero en este punto llegan a esta conclusión. Las palabras que este maestro dice son duras. ¿Quién puede oírlas? Y obviamente no está hablando de que fuesen difíciles de escuchar. Eran difíciles de aceptar para ellos. Eran difíciles de guardarlas. Y la realidad es que con el Evangelio ocurre exactamente lo mismo. Cuando se habla de la humanidad de Jesús, cuando se habla de que necesitamos creer en él, no es que sea algo difícil de entender, es que es algo difícil de aceptar. Es algo difícil de aceptar que somos malos. Es algo difícil de aceptar que por nuestros medios no podemos llegar a Dios. Es difícil de aceptar que Dios y nosotros somos enemigos. Es difícil de aceptar que necesitamos un Salvador. Por eso el Evangelio se convierte en algo difícil de creer. No porque no pueda ser comprendido, sino porque el corazón del ser humano lucha contra esto. Y cuando lo presentamos, para muchos son palabras duras. Y harán como estos de aquí. Al hablar sus discípulos, al escuchar Jesús estas palabras y tener esta idea en sus corazones, el versículo 61 y 62, dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ahora Jesús apunta a sus corazones. Jesús siempre apunta al corazón. Jesús todo lo que hace, y lo vemos en cada encuentro que hemos visto, lo vimos
con Nicodemo, lo vimos con la mujer samaritana, aquella mujer que estaba buscando saciar su vida con relaciones con hombres, lo vimos con aquel paralítico en el lago, y lo vemos también con sus discípulos. ¿Esto os ofende?, les dice Jesús. De todo el discurso que Jesús había dado, él se había presentado como el pan de vida que viene del cielo, como el que viene a hacer la voluntad del Padre, y recordamos que cuando Jesús habla de hacer la voluntad del Padre, está hablando de que tienen una misma naturaleza, así que él se estaba poniendo como Dios. Jesús se presentaba como el que iba a resucitar de los muertos, como el único que podía dar vida eterna, como un pan que comer y una sangre que beber. Jesús se estaba presentando como un sacrificio que iba a sustituir a los corderos que ellos sacrificaban en la Pascua. Y entonces Jesús les pregunta, ¿esto os ofende? ¿Esto os molesta? ¿Esto os duele? Y entonces Jesús va más allá. Y les dice, ¿qué pasa si me veis que me voy de donde yo venía? ¿Qué pasa si vosotros veis que yo me voy al cielo? Y es que Jesús les está diciendo, vosotros me estáis pidiendo señales. Queréis ver cosas para creer. Y si vieseis que me voy, ¿creeríais? ¿O seguiríais poniendo excusas? Jesús ya está aquí también, anticipando que él llegaría el día en que se iría al cielo, que llegaría el día en que ascendería y volvería al trono, que volvería donde debía estar. Así que si hasta aquí hemos visto cómo eran estos discípulos, Jesús ahora les va a hablar de lo que sus corazones necesitan, de cuál era su verdadera necesidad, que es la misma que nosotros. Para ellos había sido difícil de aceptar estas palabras de Jesús, pero ahora les va a aclarar lo que realmente necesitan que pase en sus corazones. Versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y esto recuerda una conversación que Jesús tuvo en el capítulo 3 con un fariseo, con alguien importante entre los religiosos, con Nicodemo. En el capítulo 3, los versículos del 5 al 8 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. Lo que Jesús les estaba diciendo es, mira, no vale con que entendáis las palabras. Necesitáis que el Espíritu Santo os cambie vuestro interior. Esto es lo que verdaderamente estáis necesitando. Lo que a Nicodemo le dijo que era nacer de nuevo. Lo que cada persona en la tierra necesita para estar bien con Dios. Y no olvidemos que cuando nos acercamos a Dios, es el Espíritu Santo el que nos acerca a Él. Cuando leemos la Biblia, es el Espíritu Santo el que nos hace entender las palabras. Cuando escuchamos una predicación, es el Espíritu Santo el que transforma nuestro corazón. Dios obra a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, a través del Espíritu Santo nos ayuda a santificarnos, a ir perfeccionándonos, a ir pareciéndonos más a Jesús. Él es el que da vida y Él es el que aviva nuestro corazón. Por eso, para que haya un avivamiento en nuestra vida, para que haya un avivamiento en la Iglesia, para que haya un avivamiento en Santa Perpetua, en Cataluña, en España, necesitamos relacionarnos con el Espíritu Santo. Si no, es imposible. Necesitamos arder de la misma manera que Él arde. La vida se encuentra en el Espíritu. Podemos tener mucho conocimiento y saber muchas cosas, pero sin esto nos quedamos apagados. Y viendo esta conversación, tanto con los discípulos que vemos aquí como con los judíos, podríamos llegar a pensar que Jesús había fracasado. No, Jesús había estado explicando, había estado exponiendo y no lo había entendido nadie. Jesús ha fracasado en su intento de hacer que comprendan lo que él estaba exponiendo. Pero mirad, versículos 64 y 65, Jesús nos explica esto. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús ha explicado muy claro lo que él quería decir.
Ya les ha revelado que lo que él estaba explicando no era algo literal, sino que era algo espiritual, y una vez más les está diciendo que el problema de ellos no está en que no comprendan las palabras, es que no creen. Su problema está en el corazón, una vez más. Era el problema de aquellos judíos, era el problema de aquellos discípulos, y era el problema actual de todas las personas que se ríen de Dios, que blasfeman y que no quieren saber nada de él. Y Jesús vuelve a recalcar: nadie puede venir a mí si el Padre no le llama. Y volvemos a repetir, no es que sea imposible, es que el ser humano, si Dios no le abre los ojos, no quiere saber nada de Dios. Es que el ser humano no quiere saber absolutamente nada de Dios. Dirá Pablo en Romanos: todos se han desviado. No hay quien busque a Dios, nadie quiere saber nada de Dios. Pero Dios abre los ojos y entonces voluntariamente vamos a Dios. Porque vemos a Jesús en la cruz, hermoso, precioso, como nuestro Salvador, como el único que nos puede reconciliar. Estos que no creían, que le habían seguido, unos meses más tarde iban a gritar: crucifícalo. Unos meses más tarde lo iban a entregar como un delincuente. Pero Jesús ya sabía quiénes eran. Y esto tiene que ofrecer también tranquilidad a nosotros. Jesús sabía cuál era su misión desde el principio. Dice que desde el principio ya sabía quiénes no creían y quiénes le iban a entregar. Él ya estaba empezando a actuar como el mediador que toda persona necesita para poder llegar a Dios, para poder acercarnos a Jesús. Y el resultado de todo esto, en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vaya, este famoso maestro, este maestro que de repente tanto le están empezando a seguir, se queda solo. Sus discípulos le abandonan. Aquellos que seguramente le habían prometido seguirle, le habían prometido fidelidad, ahora se van. No solo no habían entendido las palabras de Jesús, tampoco habían entendido las señales que él había hecho delante de ellos. Y en medio de toda esta situación, una situación humanamente dura, porque a nadie nos gusta que las personas que nos acompañan nos dejen y nos abandonen, Jesús mira a los 12, porque aquellos seguían allí. Los que él había escogido, ellos seguían allí. Y les mira y les hace una pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús les invita a irse, dice: si no queréis, podéis iros con ellos, no pasa nada. ¿Queréis iros también vosotros? Podéis coger el mismo camino. Y la realidad es que Dios en toda la Biblia presenta siempre esta oportunidad. Y quizá uno de los casos más claros los vemos cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida. En Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué: pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Servid a quien queráis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y esta es una pregunta para todos nosotros. ¿Quieres irte también? ¿Quieres abandonar? ¿Quieres irte por el camino por el que va todo el mundo? Jesús no ataque a nadie. Jesús no nos tiene cogidos con cadenas para que no nos vayamos. ¿Qué es lo que desea tu corazón? Jesús no obliga a nadie, pero tampoco engaña a nadie. Y Jesús, durante todos los evangelios y durante toda la Biblia, deja bien claro cuál es el precio de seguirle. Lucas 14, 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. Jesús no engaña a nadie. El primero era Mateo 16. Ahora sí, Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús no engaña a nadie.
Y le está diciendo a los discípulos, si queréis iros, no pasa nada. Hay muchos que siguen a Jesús como simpatizantes, que vienen a la iglesia como el que va a un club social. Pero Jesús lo deja bien claro, el que quiere venir en pos de mí se tiene que negar a sí mismo, tiene que tomar su cruz y estar dispuesto a perder todo. Si no, no se puede ser discípulo de Jesús. La salvación es por gracia, y esto es clarísimo. Dios no nos pide nada para salvarnos. Ahora, si nos ha salvado, tenemos que seguirle con todas las consecuencias. ¿Qué camino vamos a hacer? ¿Queréis iros vosotros también? Al ángel, ¿cómo te pasas? No, es una realidad. Los discípulos de Jesús son aquellos que quieren pagar el precio. Discípulo no se es de boquilla, se es de manera de vivir. Y que el Señor nos ayude a ser buenos discípulos. Porque no es fácil. Porque el coste es alto. Porque a veces la carne no le apetece. Porque a veces preferimos estar en el sofá que leyendo la Biblia. ¿Se puede leer la Biblia en el sofá? Claro que sí. Pero ya me entendéis. A veces preferimos vaguear o hacer otras cosas antes que relacionarnos con Dios. Preferimos preocuparnos por nosotros mismos antes que preocuparnos por los demás. Que el Señor nos ayude a esta respuesta, a esta pregunta que hace Jesús, responderla como vamos a ver ahora que hace Pedro. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro el impetuoso. Pedro siempre es el primero que se lanza a las cosas. Y es el primero que responde. ¿A quién vamos a ir, Jesús? ¿A quién? ¿Qué otro maestro vamos a encontrar mejor que tú? Pedro no estaba pensando que Jesús estaba bien comparado con otros. Pedro estaba yendo más allá. Él había experimentado cómo las palabras de Jesús en su alma tenía vida. Habían producido en él algo diferente. Algo distinto a lo que había podido encontrar en otros maestros, en otros rabís. Y como portavoz de los 12, Pedro les dice a Jesús, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando habla del Cristo, está hablando del Mesías, del enviado de Dios. Pedro y los otros 11 se estaban autodenominando cristianos, seguidores de Jesús. En nuestra iglesia creo que tenemos un gran privilegio y que no suele pasar en muchas iglesias. Y es que nuestros jóvenes participan en el culto de una manera activa. Tocan instrumentos, oran en voz alta. Esto pasa en pocas iglesias. Y realmente es un privilegio que tenemos. Pero también es verdad que yo que he pasado muchos años en una iglesia más grande, he visto muchos jóvenes así, que al final han abandonado. Que parecían que iban a ser los mayores siervos de Dios. Y cuando crecen, abandonan. Así que esto es un mensaje para los más mayores. Necesitamos orar mucho por ellos. Necesitamos pasar mucho tiempo en oración por nuestros jóvenes. Porque a veces decimos que son el futuro, no, son el presente. Ellos ya están en la iglesia, aquí participamos todos. Y a vosotros jóvenes no rindáis. Seguid como lo estáis haciendo. Es verdad, seguir a Jesús no es un camino fácil. Y los más mayores podréis dar más fe que los que somos más jóvenes y más fe que los que sois más jóvenes. Seguir a Jesús no es fácil. Porque aparte de todas las batallas y todas las peleas que tiene la vida de por sí, nos toca luchar contra nuestro pecado. Nos toca luchar contra nuestra carne. Nos toca luchar contra nuestros enemigos. Pero una cosa es verdad. Solo Jesús tiene palabras de vida. Solo Jesús tiene palabras de vida. ¿A quién vamos a ir sino a Él? No hay un mejor lugar. La vida presenta cosas muy agradables y que son placenteras. Pero Jesús nos da plenitud. Jesús nos da todo lo que necesita nuestra alma. Nos ayuda a contentarnos teniendo poco. A ser felices solamente mirándole a Él.
a poder tener gozo y paz en medio de los problemas, a tener felicidad cuando parece que nada tiene sentido, a sentir alegría en medio de la tristeza. Puede parecer que se contradice, pero se puede estar gozoso y tener tristeza, porque la tristeza es algo que Dios creó, que lo ha dado al ser humano y es un sentimiento que tenemos. Pero en Cristo aún podemos tener gozo en esos momentos. Y ante esta sincera y poderosa confesión de Pedro, Jesús hace una puntualización importante. Versículos 70 y 71 dice: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y aquí vemos lo que os comentaba al principio. Estos 12 no habían escogido a Jesús. Jesús había ido a ellos, y les había dicho: seguidme. Venid conmigo, sed mis discípulos. Yo os voy a enseñar, yo os voy a preparar. Pero Jesús hace un comentario muy duro. Uno de vosotros es diablo. Jesús, ¿en serio? Vas muy a saco. Vas fuerte, Jesús. Uno de vosotros es diablo. Y gracias a los evangelios sabemos que Jesús está refiriendo a Judas Iscariote. El comentarista William Hendrickson sobre esta frase escribe que el término diablo aquí significa calumniador, acusador falso. Este hombre es el servidor y es el instrumento del diablo. Su carácter diabólico se manifiesta sobre todo en el hecho de que mientras otros, incluso muchos de los demás, habían abandonado al Señor, cuando se dieron cuenta que no podían estar de acuerdo con Él y cuando se rebelaron contra el carácter espiritual de su enseñanza, esta persona siguió con Jesús, como si estuviese en total acuerdo con Él. A esto es lo que Jesús estaba refiriendo. Judas no estaba de acuerdo con lo que Jesús decía, pero aún así seguía ahí con Él, como si fuese uno más. Y aquí vemos una vez más la soberanía absoluta de Jesús. Soberanía, que Jesús hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y de la manera que Él quiere. Y nadie puede decirle nada. Jesús había escogido entre sus discípulos más cercanos al que le iba a entregar por 30 monedas de plata, al que le iba a vender, al que le iba a traicionar, al que iba a comer con Él en la mesa, al que iba a mojar el pan con Él. Jesús lo había escogido. ¿Por qué? Porque Jesús seguía un plan. Un plan diseñado desde antes de que todo fuese creado. Un plan que humanamente iba a hacer que tuviese que convivir 3 años con aquel que él sabía que le iba a entregar. Día a día iba a ver a aquel que le iba a traicionar. Cada día iba a tener que pasar tiempo con una persona que le iba a dar la espalda y que le iba a vender y que iba a hacer que le mataran. Y recordemos que Jesús era totalmente humano. Yo no me imagino vivir 3 años sabiendo que estoy con alguien que sé que me va a traicionar. Qué duro debe ser esto. Y no olvidemos que Jesús era Dios, pero era 100% humano también. Tenía sentimientos, sentía dolor, y 3 años estuvo así. ¿Pero por qué? Porque su plan y su objetivo era más alto que su dolor, que sus pensamientos o que cualquier otra cosa. Y esto es algo que no debemos olvidar. La soberanía de Dios a lo largo de toda la historia actúa siempre en favor del plan de redención, en favor del plan de salvación que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando algo pase en nuestra vida, algo que digas, es que no lo entiendo. Cuando pase algo que digas, Dios, es que no puedo comprender cómo puede pasar esto en mi vida si soy tu hijo. Intenta coger la pieza del puzzle y meterla en el plan de salvación. En el plan eterno. Dios ha preparado una partida de ajedrez. Y nos creemos que nosotros somos el rey. Pero en realidad somos peones. Peones que Dios va usando,
que Dios va utilizando para que el plan de salvación, que es que el Rey gane, llegue a buen término. Y el Rey es Él, el Rey es Jesús. Así que cuando estemos en problemas, cuando no comprendamos las cosas, pidamos a Dios: Señor, ayúdame a entender cómo esto afecta al plan que tú has trazado. Cómo esto afecta a que tú vas a recibir gloria. Cómo esto afecta a que otros te van a poder conocer en medio de mi dolor, en medio de mi circunstancia. Porque el plan tiene un final, el día en que Jesús vuelva. Ese día el plan habrá sido consumado completamente. Y entonces llegará una vida maravillosa, que ojalá llegue pronto, que ojalá fuese ahora. Pero el Señor es paciente y sigue teniendo paciencia para que el que no cree aún tenga tiempo de arrepentirse. Y acabamos ya. Lo que comenzó como un gran éxito en el ministerio de Jesús. Había alimentado a 5.000 personas, había estado haciendo milagros, había estado sanando a enfermos, muchos habían empezado a seguirle. De repente acaba como el rosario de la aurora. Jesús solo y con sus 12 discípulos. Todos le abandonaron. Aquellos que el número tan grande de seguidores, si Jesús hubiese tenido pues Facebook o Instagram, habría tenido un montón de likes, de me gustas, de follows. Y después de esto se habría desmoronado su página web, su perfil. Y se queda con aquellos a los que él había escogido, con los 12. 11 que seguramente no entendían todo lo que Jesús decía, que no eran capaces de comprender seguramente toda la profundidad de las palabras que Jesús les decía y les enseñaba. Pero aún así, habían visto que las palabras de Jesús eran palabras diferentes a las de otros maestros. Eran palabras que llenaban sus almas. Eran palabras que realmente sentían que les daba vida. Y su alma recibía aliento y penetraba hasta lo profundo de sus corazones. Y a estos Jesús les hizo una pregunta: ¿queréis iros vosotros también? ¿Queréis marcharos como han hecho los demás? Y esta pregunta también es para nosotros. ¿Queréis iros vosotros también? ¿Queréis dejar de seguir a Jesús? Esto, los que estudiamos cómo predicar, esto no se hace. No se le pregunta a la gente si se quiere ir al revés. Pero es una pregunta que está en el aire. ¿Quieres irte también? Espero que todos respondamos como Pedro: Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Si tus palabras son vida para nuestra alma. ¿A dónde vamos a ir si en ti hemos encontrado la plenitud y todo lo que necesitamos? ¿A dónde vamos a ir mejor que a Cristo? ¿A dónde vamos a ir que podamos encontrar plenitud? ¿A dónde vamos a ir si no al trono de la gracia? ¿A dónde no vamos a ir si tenemos a alguien que está preparando un lugar para estar con Él en la eternidad? En esta mañana vayamos a Jesús. En esta mañana glorifiquemos su nombre. En esta mañana abracémonos a la cruz. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque en tu soberanía tú nos llamaste, Señor. Cuando estábamos perdidos, nos abriste los ojos para verte a ti. Allí en la cruz, Señor, sangrando y derramando tu sangre para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Y, Señor, a esta pregunta de si también queremos irnos, queremos decir que no, Señor. Que ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿A dónde vamos a ir, Señor, si no hay nada en este mundo que nos pueda saciar? ¿A dónde vamos a ir si solamente en ti hemos encontrado el gozo de la salvación? Y en esta mañana tu iglesia quiere alabarte y quiere bendecirte, Señor. Queremos hacerlo por la palabra, como hemos hecho hasta ahora, por nuestras canciones, por nuestras oraciones, Señor, y queremos que tú seas bendecido porque tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Jesús, y te queremos seguir en esta mañana alabando y bendiciendo. Amén.